En Cali, Unión del Arte. Desde la Fuente. Hola, bienvenidos a Desde la Fuente. Yo soy Saudi Batalla y nos acompaña Marco Flores. Él es gestor cultural y tiene un espacio que se llama La Gran Estación Central. Es un espacio para difundir arte y para organizar exposiciones. Cuéntanos de este espacio, de este proyecto tan padre. Gracias, Saudi, por invitarme a Desde la Fuente. Y bueno, Gran Estación Central empezó como una plataforma de radio por internet en el 2012. Todavía esta cuestión del podcast todavía no empezaba como a principios del siglo XX, de la primera década del XX, pues estas plataformas de radio a través de la digitalización. Y yo empecé en esa plataforma que se llamaba Radio Mente Abierta con un programa que se llamaba Gran Estación Central. Y la línea que yo empecé a trabajar ahí era a partir de difundir proyectos de arte y cultura, ¿no? He tenido toda la vida, bueno, no toda la vida, desde la adolescencia, amigos artistas, pintores, actores, músicos. Entonces me daba cuenta que hacía falta plataformas de difusión, en ese sentido de difundir lo que los artistas estaban haciendo. ¿Y cómo podemos ingresar a la plataforma? Bueno, después de estar en la radio, de radio por internet, me independizo completamente y empiezo a generar mis propios contenidos en audio de podcast y empecé a generar ese contenido y lo pueden escuchar, está ahí desde el 2016 como Gran Estación Central. ¿Es solo audio? Solo audio. Y fíjate que me llamó mucho la atención trabajar esa parte de audio porque te da otras posibilidades. Esto de estar pegado a una pantalla como que no te permite hacer otras cosas, y mientras estás escuchando audio puedes ir en el auto, puedes estar lavando los trastes, ir caminando y entonces, no te distraes con la imagen, y eso, ¿no? Creo que es otra experiencia, la auditiva, y que te lleva también a construir tus propias imágenes de lo que estamos platicando entre artistas, que también es un reto, ¿no? Eres actor, bailarín, productor. Cuéntanos cómo pasas de bailar a la radio, a la gestión. A la gestión. Bueno, mi formación desde el inicio en las artes fue a través de la danza. Yo empecé a estudiar en una escuela de iniciación artística, de Limba, después pasé al CEDART, después estudié en el CICO, que es el Centro de Investigación Coreográfica. Yo siempre digo que soy hijo del sistema, ¿no? Okay. Un poco por ahí. Y bueno, desde ahí empecé mi formación artística, después hice la licenciatura en Humanidades y fui como contemplando esa posibilidad de estar dentro de la parte creativa y también dentro de la parte reflexiva, ¿no? En ese sentido. Tanto me encanta moverme como me gusta también estos momentos de reflexión, y bueno, siempre he transitado en eso. La danza me llevó a las artes escénicas me llevó a la producción teatral, y en los últimos años, del 25 para acá, empecé la gestión en cuestiones de arte, artes visuales, artes plásticas y visuales, a través de una galería, ¿no? Uh-huh. A ver, ¿por qué en tu familia deciden meterte a estas escuelas de Limba? O sea, había una opción, ¿y por qué en una familia mexicana decide llevar a su hijo a estas escuelas? En mi caso, yo no tenía un bagaje artístico y cultural tan cercano. Sí, desde chavito, moverme y bailar. A eso sí siempre estaba. Entonces, mi hermano mayor... ¿Desde niño? Desde niño. O sea, tenías Sí, de moverme, de estar en todos los festivales, de decidir meterme a los grupos de folclore de la primaria, de la secundaria. Eso lo ve mi hermano y me dice, oye, ¿por qué no te metes a una de iniciación artística? Él fue el que me provocó a que yo fuera formándome ya de manera más profesional y más académica, sobre todo, que no solamente fuera por el gusto y el hobby. Y sí, yo lo agradezco en este caso a mi hermano que haya confiado en esa posibilidad que yo tenía, y de ahí ya fue como, te digo, desde la adolescencia, desde los 12 años,
hasta mis 20 y tantos, cuando salí de la universidad, pues empecé a estar metido sin darme cuenta en esta cuestión de provocar proyectos, de estar dentro de los proyectos, más que de ser creativo o de ser artista en ese sentido, ¿no? Estudiaste la licenciatura en el claustro de Sor Juana. En Humanidades. El claustro de alguna manera tiene esta iniciación, ¿no? Tiene como esta sensibilidad con sus alumnos, de motivarlos a... Tiene ese corte de arte y cultura con un sesgo como de estar al día. Por ejemplo, la licenciatura en Humanidades ya no existe, pero ya existe la de producción, ¿no? Gestor cultural. En gestión cultural. Entonces, creo que se va renovando conforme las necesidades que va teniendo el país en este sentido, ¿no? Y entonces, bueno, transitaste por la danza, por la actuación y ahora Mi formación siempre ha sido muy interdisciplinar, ¿no? Ok. Entonces, pasar de hacer producciones de teatro cabaret, pues bueno, te da herramientas como para gestionar cosas con más gente. En ese Bueno, sentido. creo que gestionar ya una exposición de artes visuales cuando vienes de la producción del teatro, pues ya traes una experiencia, ¿no? Y es otra experiencia en el sentido de que no es lo mismo trabajar con artistas escénicos que con artistas plásticos. Voy entendiendo sus necesidades, voy Claro. reconociendo cómo es que quieren su proyecto y un poco lo que me gusta es ir como coacheando en ese sentido, ¿no? Para que lo que ellos quieren de manera estética se vea de mejor manera, ¿no? O provocar que sea lo más digno posible. Entonces, este proyecto de la Gran Estación Central empieza como un programa de radio y ahora ya es un espacio para promover artistas. Exactamente. Organizas exposiciones. Desde el año pasado, desde el 2025, en que estamos gestionando mi compañero Luis Vanguardia y yo la Galería de Íconos, con esta plataforma de Gran Estación Central, que tiene esa diversidad de promoción, ¿no? En estos últimos años plásticas, pero siempre ha sido desde la danza, desde la música, desde cualquier expresión artística, de las artes digitales. En este año, o en estos últimos meses, nos hemos dedicado más a las artes plásticas. Pero yo siempre estoy yo soy un consumidor del arte. O sea, no solamente voy a museos, sino siempre voy a ver teatro, voy a ver música, me gusta la danza, cosas digitales. Entonces, ahí en Íconos estamos este año como buscando esa interdisciplina dentro de las artes y que no sea solamente un espacio de galería de cuadros y esculturas, ¿no? Sino con otras actividades, como para ir acercando a la gente a la experiencia estética, ¿no? En ese sentido. Íconos es una galería que se encuentra físicamente ¿en dónde? Sí, Íconos Galería es parte del Instituto Íconos de Investigación en Arte y Cultura, que está en Avenida Chapultepec, número 57. Yo ahí hice una especialización en pandemia sobre emprendeduría y gestión de la cultura. A partir de la relación que tengo con el espacio, me acerqué a Íconos como el instituto y vi la posibilidad de que el espacio de galería que tenían pues estaba un poquito sin continuidad por cuestiones post-pandémicas y ahí fue donde vi como un nicho, ¿no? O sea, siempre cuando uno va a un espacio vacío, blanco o negro, como que uno ya quiere intervenirlo, ¿no? Entonces vi esa posibilidad. Le comenté a mi amigo Luis Vanguardia, que es con quien colaboro para hacer las exposiciones, y desde el año pasado hemos empezado a generar exposiciones ahí, y en este 2026 lo que estamos haciendo es también buscar que las exposiciones se vayan a espacios no convencionales. Donde sí hemos visto que entrar a una galería como que a veces es como intimidante y no va mucha gente, ¿no? O solamente va la gente en el momento de la inauguración. Sí. Y entonces me llevó también a esa reflexión que sería interesante, que no estoy encontrando el hilo negro, ¿no? Pero sí darle posibilidad a los artistas visuales que se presenten en espacios no convencionales, en la vía pública. ¿A qué te refieres con no convencional? En donde la gente transita, tal vez no buscando la experiencia estética, pero sí encontrarse tal vez con una escultura, con una pintura. Digo, está ahí las vitrinas del metro, ¿no? Que siempre hay gente que transita y a lo mejor de los millones que pasan, unos cientos tantos sí se quedan viendo algo, ¿no? Bueno, en el metro seguro se consume arte, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿cómo también buscar otros espacios que
que pareciera que no son, son para el arte, pero ahí está, ¿no? Está esa posibilidad de hacer contacto con una pieza artística. Y esa es la intención este año, ¿no? Claro. Una de las tantas intenciones de Gran Estación Central, ¿no? Cuéntanos, ¿es posible la autogestión en estos espacios como íconos o en la Gran Estación Central? ¿O necesitan alguna gestión siempre del gobierno, algún apoyo? O sea, políticamente, ¿cómo es la relación de este tipo de espacios independientes, tú como gestor cultural, con las instituciones que se dedican al arte y la cultura? Tomando esto que te comentaba de que yo soy hijo de la institución, en los últimos años estoy queriendo alejarme de esa institucionalidad, ¿no? Porque el proceso creativo es muy individual y a veces colectivo, y que a veces las políticas públicas no están alineadas a las intenciones, ¿no? Y eso hace que le cueste trabajo al creador, al artista, presentarse, ¿no? Pero se tiene que lidiar a la beca, a la convocatoria, ¿no? Y sí, no hay de otra. ¿no? O pareciera que no hay de otra. Exacto. ¿No? Creo ok. que venimos de ese aprendizaje de la beca, de las funciones gratis, oye, invítame, oye, voy a la inauguración porque dan cóctel gratis. O sea, venimos de esa inercia, ¿no? Y a veces creo que al creador le cuesta trabajo autogestionar sus proyectos. Y que creo que en este caso mi labor como gestor es, tú como creador dedícate a tu arte, ¿no? Yo buscaré las maneras en cómo presentarte, ¿no? Y eso conlleva un gasto, una apuesta económica. Y a partir de esta especialización que hice, fui también cayendo en la reflexión de cómo buscar recursos, no del Estado, o tal vez de manera independiente o a través de la parte empresarial, o hacer sinergias para que el artista se dedique a eso, y cómo poder que uno como gestor le ayude al artista a que siga generando su propuesta, ¿no? En ese sentido. Y creo que lo que nos ha hecho falta es las herramientas, ¿no? Las herramientas de mercadotecnia, de empresariales, de pensar que tu actividad artística entra dentro de un círculo económico, genera economía. Claro. Y sin perder el valor simbólico y cultural que tiene una pieza artística, ¿no? Es otro mercado, pero también se puede generar esa sustentabilidad económica dentro del artista. No lo tenemos. Hay artistas que sí le apuestan a una actividad económica y buscan las herramientas y están donde están, ¿no? ¿O estábamos acostumbrados también a que era un mercado más pequeño y crees que ahorita con este movimiento artístico, las ferias las ferias de arte, que ya hay un mercado, hay cosas buenas, cosas malas? Como en todo. Ajá. Pero hay un boom, ¿no? De galerías y de espacios alternativos y de artistas. Y que cada espacio artístico, cada galería tiene su propuesta de qué quiere presentar. Porque la diversidad la hay. Eso ahí es un poquito hacer curaduría, ¿no? De decidir qué quieres mostrar, cómo lo quieres mostrar, y reconocer que se pueden generar proyectos autosustentables con una intencionalidad social, con una apuesta cultural y estética, pero que también puede ser un soporte económico para seguir creando, ¿no? Para seguir produciendo, sin esperar la dádiva gubernamental o el patrocinio privado, ¿no? En ese sentido. Es muy consolador lo que nos dices, porque pues de alguna manera esta tradición o esta costumbre de el gobierno nos tiene que dar y uno siempre de extender la mano como artista, con tu visión y visión como gestores culturales, como también Luis Vanguardia, que tienen este tipo de galerías como ícono, que logran llegar a un mercado de mover y vender obra de artistas emergentes, artistas ya consolidados también. Y en ese sentido, ¿tú cómo te involucras en un proyecto colectivo? La experiencia que he tenido ahorita en Iconos ha sido interesante porque ha sido como una galería escuela para mí. Yo no conocía cómo gestionar un espacio galerístico, un poco más hacia las artes escénicas,
que no es tan distinto, ¿no? Tienes simplemente como que los mercados o los públicos cambian, pero lo que fui reconociendo es que, o al nicho al que queremos apostarle en este año, es a los jóvenes que van saliendo de escuelas profesionales, que buscan exponer sus piezas para, con ello, ir generando una trayectoria. Y que si en posteriores años ellos se posicionan, pues bueno, a través de Gran Estación Central en Íconos o en Tlaoli, que es la galería que gestiona Luis Vanguardia, sean espacios donde ellos empezaron a hacer currículum y después pudieron irse a otras galerías más grandes, con mayor trayectoria y ya a mercados más grandes. Y creo que también son procesos de las galerías. Somos jóvenes en ese sentido de nuestras propias galerías, pero como ir escalando poco a poco, ir consolidando qué es lo que queremos como galería, la perspectiva que queremos y que eso genere una dinámica de entrar dentro del mercado del arte factible para los jóvenes creadores, que creo que ahí siempre es como cuando los chicos salen de la universidad y les piden currículums de trayectoria, ¿no? Entonces cuando todavía no empiezan a trabajar, entonces un poco también entrarle a esa dinámica desde las artes en ese sentido, en este sentido las artes plásticas, ¿no? ¿Cómo te acercas a Sencali? ¿Cómo conoces a Montserrat Morales? Creo que eso es lo maravilloso de estar inmiscuido en el mundo del arte. Se van haciendo conexiones. Luis Vanguardia invita a Monse a una de las exposiciones que tenemos. Entra en sinergia con las intenciones que Luis y yo tenemos, tanto cada quien en su espacio. Y a partir de ahí, pues nos invita a entrar en sinergia con Sencali, que eso creo que es también de las cosas poderosas dentro del medio artístico, que se empiezan a hacer agrupaciones con las mismas intencionalidades, respetando el trabajo que cada uno va haciendo, pero en conjunto se fortalece el alcance hacia donde uno quiere llegar, ¿no? Claro. Reconocemos que a lo mejor es difícil ir uno solo como galería, pero si vas con 3, 4 galerías, el impacto puede ser mayor. No solamente en las artes plásticas, en las artes visuales, en las escénicas, en las cinematográficas, en las editoriales. Creo que en conjunto se logran más cosas y creo que el espíritu de Sencali tiene esa filosofía y por eso entramos con gusto a las dinámicas de Monse, ¿no? O sea que tienes muchísimo que aportar. No sé si mucho, pero dentro de lo que hemos transitado en los últimos años, pues creo que podemos hacer más conexiones, más sinergias. Un poco, por ejemplo, el espíritu que tiene Gran Estación Central es eso, ¿no? Como una gran estación de trenes, de autobuses, de aviones, donde la gente va, transita, hace puntos de conexión y eso, son también momentos de tránsito o un lugar de tránsito donde confluyen las mismas intenciones con diferentes objetivos, ¿no? Entonces, en este caso, ahorita estoy con las artes visuales, anteriormente estaba con las artes escénicas, próximos años, no sé, a mí me gusta también la tecnología, no le tengo miedo a esas cosas. ¿Y cómo ves esta propuesta del EFIARTES, EFITEATRO, EFILIBRO, EFICINE? Creo que son importantes de que existan, ¿no? El Estado tiene una responsabilidad ante la promoción y la difusión cultural, pero creo que nos faltan herramientas empresariales, administrativas, financieras, para que los proyectos artísticos tengan su propio universo, ¿no? Está bien, o sea, pero también entender que el Estado no tiene tampoco todos los recursos para cubrir todas las necesidades que se tienen en el aspecto del arte y la cultura. En otros países tienen mucho menos de recursos que nosotros y hacen las producciones, hay más producciones independientes, ¿no? Entonces ahí es ¿Más producciones independientes? México es súper productivo, ¿no? Sí, por ejemplo, he tenido la experiencia de ir, por ejemplo, a Argentina, a Buenos Aires, y pensando que es un país que siempre está en crisis, con inflación, y el 80% de las producciones escénicas son autogestivas, ¿no? Claro. Hay un montón de galerías independientes. Entonces creo que también eso hace que el que no haya tanto
apoyo o el que lo hay es muy limitado, eso hace que ponerse a las vivas para cómo generar autosustentabilidad en proyectos artísticos y culturales. Y nosotros también, o sea, tenemos un montón de proyectos que lo que nos faltan son herramientas, ¿no? Para dejar como ir poco a poco el apadrinazgo, ¿no? ¿Qué herramientas pensarías en este trabajo colectivo que se está haciendo en Sencali podrían funcionar? Compartir las experiencias exitosas y a partir de ir haciendo seguimientos. Creo que nos hace falta mucho tener un seguimiento de cómo llegué a este objetivo. Los artistas, bueno, no digo todos, pero no quiero generalizar, pero sí, están en su mundo creativo, están en eso, y por eso el gestor tiene que hacer como esos seguimientos. A ver, se cubrió esto, ¿cómo llegamos a esto? Hacer un balance de las cosas. Y el que no hay esos registros no hace que las siguientes generaciones aprendan de esas experiencias ya consolidadas. Okay. Y las que hay, híjole, son como, es que yo lo hice, tú tienes que aprender solo. Hay como esas cosas que no permiten que el otro aprenda y que evolucione un proceso más orgánico y sano económicamente, ¿no? ¿En qué medio? Y entonces, creo que hay gente que sí puede compartir el conocimiento, sí, pero gente, supongo que, sobre todo en los contactos de las galerías con los artistas, bueno, pues es... Sí, como que se lo son, mezquino, ¿no? Exactamente, pareciera. Pero creo que, por ejemplo, en el proyecto de Sencali, creo que se trata de, al contrario, abrirse a las experiencias que cada uno puede aportar y retroalimentarse. Y es eso, yo creo que falta metodología, ¿no? En el sentido de cómo ir registrando los logros, no solamente de los integrantes de Sencali, sino de otros procesos artísticos que le podríamos decir exitosos, y que eso se comparta, ¿no? Claro. Es como en un asunto empresarial. O sea, los procesos científicos, médicos, empresariales se exponen para que las siguientes generaciones aprendan de eso y se siga evolucionando. Entonces, entiendo que también el proceso creativo es íntimo, ¿no? Es como muy personal. Uh-huh. Ahí está bien, pero lo que rodea al proceso creativo, cultural, económico, ese tendría que estar más abierto, ¿no? ¿Qué importancia le das también a este colectivo como Sencali, que tiene pues un objetivo de un arte con causa, un arte comprometido? Pues es eso, creo que el apoyo que podamos darnos los integrantes de Sencali, eso va a favorecer a los proyectos individuales y a Sencali como catalizador, ¿no? Como unión de todas esas posibilidades. Y es eso, iremos aprendiendo que en conjunto los logros se alcanzan mejor, más claro, que más grandes o más rápidos, son como más sólidos y más duraderos en el tiempo. Creo que por ahí es por ahí la línea en que Sencali quiere trabajar, la reconozco así, y por eso como Gran Estación Central nos interesa estar pues presente en las dinámicas que se vayan generando, ¿no? Y en las conexiones con otros, ¿no? Porque claro, uno como gestor necesita de otros. De otros artistas, de otros colectivos, de otras galerías. ¿No? De otros espacios culturales, claro, para dar apoyo y difusión, ¿no? En ese sentido. ¿Nos puedes repetir tus redes sociales? Claro. Nos encuentran como @GranEstaciónC en Facebook, Instagram, okay, próximamente en TikTok, porque me han dicho en TikTok también, y así, y como Gran Estación Central. Ahí es donde damos difusión tanto a las exposiciones que hacemos en Íconos, como las exposiciones y actividades que hacemos independientemente como Gran Estación Central. Qué bien. ¿Algo más que quieras agregar? No, agradecidísimo de que existan estos espacios también de difusión para poder, sobre todo que la gente que no está inmiscuida en el arte entienda o reconozca, mejor dicho, el poder que tiene de transformar a la sociedad a través del arte y la cultura, y estos espacios se necesitan, y otros más, ¿no? Claro, hay que dar a conocer a los artistas. Esa es una de las misiones de Desde la Fuente. Yo soy Saudi Batalla y muchas gracias por escucharnos.
Desde la fuente. Desde la fuente. Sencali, Unión del Arte.